Ya, ¿cuál es la situación? La situación es que aquí jamás de los jamases me va a quedar menos 4. Pero hay un error quizá de copia, ¿no es cierto? Aquí no puede ser 4. Aquí es 2. No le he copiado bien, aquí es 2. Y vamos a verificar que eso es cierto. 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 más 2, 18. Y 18 menos 4, 14. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es 2. Por lo tanto, aquí es x menos a, es x menos 2. Entonces, miren, ya está corregido. Entonces, esto de aquí, ¿qué me queda? Como valor absoluto de dos factores, de 4x más 9, y el otro factor es x menos 2, menor que epsilon. Que tranquilamente nosotros podemos dejar esto como valor absoluto de 4x más 9, por propiedad del valor absoluto, por el valor absoluto de x menos 2, menor que epsilon. Aquí es donde nosotros tenemos que acotar, porque x menos 2 es menor que epsilon, ya está acotado, x menos 2 ya está. Nos falta acotar esta expresión. ¿Sí? ¿Qué significaba acotar? Ponerle en un límite. Entonces, 4x más 9, lo que nos interesa es hallar esto. El valor absoluto de 4x más 9 debe ser menor que un valor K. ¿Sí? Eso nos faltaría a nosotros. Es decir, tenemos que encontrar un valor K mayor que 0. Claro, porque esto no. Si acá tenemos un K, K es mayor que esto. Esto va a ser menor que el valor de acá. ¿Sí? Entonces, K tiene que ser mayor que 0. Porque el valor absoluto de un número, valor absoluto incluso de menos 3, es igual a 3. Siempre el valor al absoluto es positivo, por lo tanto tiene que ser mayor que 0 ese K. Bueno, entonces esa es la condición. Bien, ahora, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a la hipótesis y tenemos que por hipótesis que el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta 1. Vamos a llamarle un delta 1. Y a esta delta 1 yo le voy a dar un valor. El delta 1 puede tomar un medio, un cuarto, 0.1, 2, 3, 5, cualquier valor. Démosle el más sencillo, que es el 1, el más simple. ¿Sí? Podríamos haberle dado un medio, un cuarto. ¿Cuán pequeños querramos darle nosotros a un delta? ¿Ya? Entonces, en base a esta condición, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí? Aquí es K, ¿no? K mayor que 0. Entonces podemos decir lo siguiente, que el valor absoluto de x menos 2, por hipótesis, es menor que 1, sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Qué? Por propiedad del valor absoluto, menos 1 es menor que x menos 2 y menor que 1. Ustedes dirán, ¿qué es lo que hizo? Fácil. Propiedad del valor absoluto. La inecuación del valor absoluto de x menor que a, esto es igual a menos a, ¿sí? Menor que quién, que x y menor que a. Esta es una propiedad de cómo se resuelve inecuaciones con valor absoluto. Yo eso les enseñé el semestre pasado, hace 2 semestres a los de primer semestre. Se les da inecuaciones, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo eso. Ahora, yo de aquí nuevamente quiero dejar en términos de lo que hicimos anteriormente, en estos términos quiero dejar. A ver, en estos términos de aquí, para hallar el valor de K. Entonces, le puedo sumar 2. Entonces, 2 menos 1 me queda 1. Menor que ¿qué? Que X, ¿sí o no?
Y 1 más 2, 3. Ajá. Lo puedo multiplicar por 4, entonces me da 4 menor que 4x y menor que 3 por 4, 12. Ya tengo el 4x, me falta el 9, le sumo 9. 9 más 4, 13. Menor que 4x más 9. Y menor que ¿cuánto? 12 y 9, 21. Ah, entonces ya tengo yo expresado esto. Ahora, si yo pongo un extremo más a la izquierda por transitividad, esto es menor que menos 21. O sea, 13 es mayor que menos 21. Y puedo tomar los extremos y decir, menos 21 es menor que 4x y menor que 21. Ahora me voy al revés. Si x es mayor que algo negativo y menor que algo positivo, es lo mismo que tener el valor absoluto de x menos a. Entonces, tener esto, perdón, más 9 es aquí, ¿no? Más 9, me estaba comiendo el más 9. Más 9, menor o igual que 21. Me voy al revés y solo lo que digo es que 4x más 9 es menor que 21. Pero el valor absoluto ahorita. Ah, entonces acabo de encontrar el valor de K. Este valor que decía menor que K, aquí lo encuentro. Vale 21. Entonces ahora sí vamos a comparar. Por hipótesis y por hipótesis, lo que sea, ¿no es cierto? Por hipótesis o tesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya tenemos esa expresión de K. Este valor es igual a K, podemos ponerle por aquí. Igual a K. Sí, esto de aquí puedo borrar porque solo fue para atraer a colación. Ah, no, dejémosle por aquí. Dejémosle para que ustedes también puedan copiar. Y venimos acá. De aquí continuamos acá. Entonces, sabemos que x menos 2 es menor que delta. ¿Sí? Esto por hipótesis. Y que 4x más 9 es menor que 21. Eso lo acabamos de hallar. Multipliquemos los dos. ¿Y qué me queda? 4x más 9 por valor absoluto de x menos 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo ya tuve por acá algo parecido. Aquí está. Aquí, valor absoluto de 4x más 9. Aquí quiero llegar para poder igualar. Entonces, el valor absoluto de esto es menor que ¿qué? Que delta por 21. ¿Yo por qué puse 91? 21. Porque estoy multiplicando las dos expresiones. Entonces sería 21 delta. 21 por delta, me queda esto. Y si ustedes se dan cuenta, esta expresión 4x más 9, valor absoluto de 4x más 9 y valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon. Entonces comparamos que epsilon es igual a ¿qué? A 21 delta. Y le vamos a llamar delta 2. Por lo tanto, mi delta 2 es igual a ¿cuánto? A epsilon sobre 21. Y nosotros cogemos el mínimo de estos, el delta mínimo. Entonces, delta es igual al mínimo ¿de quién? De delta 1 y de delta 2. Por lo tanto, delta es igual a el delta 1. Nosotros le dimos un valor acá. ¿De cuánto? Para poder encontrar ese 21 le dimos valor de 1. Pude haberle dado un medio, pero se me complicaba más. Entonces, 1 y el delta 2 que acabo de hallarlo acá, que es epsilon entre 21. Y con estos valores nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 2, aquí había una confusión, he puesto 4, de 4x al cuadrado más x menos 4 es igual a 14, creo que era. ¿Sí? Por lo tanto, hemos demostrado esto. ¿Qué les parece esto, chicos?
Mucho análisis. La verdad que sí. Sí, ingeniero, está muy mucho análisis de eso. Sí, Toca sí, sí. saber una teoría para aplicar la Eso yo lo que les decía, o sea, saber evaluar límites, eso lo hace la chochera de la esquina. El problema es que cuando se les pone a ustedes que me digan qué es un límite, qué están haciendo, cómo verifican, ahí es otra cosa. Pero, pero yo soy muy consciente de que ustedes no son estudiantes de profundamente de ciencias exactas, entonces vamos a quedar aquí con este tema. Podríamos hacer con raíces cuadradas, con irracionales, fracciones racionales, es complicadísimo, pero para conocimiento creo que es, solo les voy a dar de polinomios, porque una cosa es demostrar con ese criterio eso, y otra cosa es demostrar, por ejemplo, límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, de x menos, pongámoslo así, de x más 1 sobre x menos 1. Recuerden que aquí si nosotros reemplazáramos, ¿esto cuánto será? 1 menos 1 sería 2 y 1 menos 1, 0. Y esto no existe, esto es una indeterminación. Entonces, este límite hay que saberlo evaluar. Y imagínense en hacerle una demostración de esto, necesita más algoritmos que lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Pero ya ese es un estudio más profundo que no voy a ponerme a hacer porque perderíamos nuestro objetivo, que es ver límites, saber hacer límites y las derivadas, y un poquito quizá las integrales también. Sí, entonces vamos acá. Vamos a ver las propiedades de los límites para empezar a realizar límites, ¿no? Esto es fácil. Me acuerdo cuando mi profesor nos daba esto, yo, pucha, era tigre para encontrar y evaluar un límite, pero para demostrar no era fácil, se me complicaba. Esa parte de la demostración nunca se me hizo fácil, los entiendo, pero la parte de evaluar límites era fácil. Entonces, miren, vamos a recordar ciertas propiedades de los límites. Voy a compartirles el texto. A ver, ¿tienen ahí la pantalla compartida? Entonces, Sí, miren, ingeniero. ya, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que si M y B son constantes cualquiera, esos son los teoremas para aplicar límites, ¿sí? Porque la teoría de límites es fuerte, pero incluso haciéndola de la manera fácil es necesario comprender esto. Si M y B son dos constantes cualquiera, entonces el límite cuando X tiende a de M de X, yo creo que los voy a ir sacando y pegando, ¿no es cierto? A los teoremas, para no estar escribiendo. Sí. Bien, vamos sacando este teorema y pegándolo. Luego hacemos ejercicios. Sí, vamos a compartir acá la pantalla y los vamos pegando. Teorema de límites. Sí. Ya, ahí tenemos uno. Luego hacemos ejercicios. Vamos sacando el otro límite. Ustedes quédense aquí en la pantalla y yo vengo pegándolos. Yo de acá no me lo saco.
Miro tus ojos y no eres feliz. Ay, caramba, borré y ahora cómo regreso. Ya me tocó otra vez repetir. ¿En cuál nos quedamos en el de una constante? Qué barbaridad. Borremos esta línea, fue la que me hizo volver a hacer el trabajo. Sí tienen ustedes ahí la pantalla, sí se le está compartiendo, ¿no es cierto? Bien, esto es, imagínense ponerme yo a escribir todito esto. ¿Cuánto me demoro? La tecnología de alguna manera nos ayuda en algo. Pero lo que voy a ilustrar yo son los ejemplos, ¿no es cierto? De cada uno para que vayan viendo cómo se hace. Y de ahí sí nos dedicamos a hacer ejercicios.
Entonces, por ejemplo, ¿sí me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Por ejemplo, aquí vamos con el primero, ¿no es cierto? Límite cuando X tiende, por ejemplo, a 2, ¿ya? Le vamos a dar aquí de 3X, ¿sí? De 3X más 2, ¿sí? Esto simplemente, ¿a qué va a ser igual? Nos dice a MA, ¿sí? A MX, por ejemplo, aquí sería 3 por 2 y más 2. Es decir, 3 por 2 sería 6 y más 2, 8. Entonces, el límite cuando estamos aplicando esta propiedad, ¿sí? Donde X tiende a de MX más B. Ah, no. Estamos mal. Aplicando esta propiedad. Ya, X tiende a 2. Ajá. No, sí está bien. Está bien. X tiende a 2 de 3X más 2, creo que le puse. ¿Sí? Él nos está diciendo que A viene a reemplazar acá. ¿Sí? En donde MX. Es decir, igual a 3 por lo que vale A, es 2. Y más B le dejo tal como está. ¿Sí? Esto es igual a 6 y 2, 8. ¿Ya? Listo, vamos con el siguiente. Límite de una constante. ¿Sí? Entonces, siempre usted recuerde esto, que el límite cuando X tiende a un valor 1, por ejemplo, de 8, es el mismo 8. ¿Sí? El límite de una constante es la misma constante. Entonces, a veces ustedes tienen esto y no se acuerdan bonito las propiedades de los límites. Podríamos también decir límite cuando X tiende a 6 de menos 10. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿6 o menos 10? Menos 10. Menos 10. Menos Correcto. 10. Sí, muy bien. Menos 10. Ya está claro esa. Vamos con la siguiente. Límite cuando X tiende a de X. Eso sí lo saben. Por ejemplo, límite cuando X tiende, tiende a 6 de X. ¿A qué será igual? A 6. A lo mismo que tiende a. ¿Sí? El otro límite cuando X tiende a 2, por ejemplo, de X, ¿cuánto será? 2. Ya. Si no entienden, alguno me van diciendo, esto es fácil, ustedes sí creo que saben esto. Ahora, si el límite cuando X tiende a que es igual a L y L, entonces ya. Por ejemplo, podemos tener el límite cuando X tiende a 1, ¿de quién? De dos funciones, de 3X al cuadrado más 5X. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcularle directamente. Yo les voy a enseñar directamente. No estén haciendo tanta tregua ahí. Esto sí lo saben ustedes. Esto es igual. Lo que nos dice aquí que hay que separar el límite, supuestamente. Esto sería el orden que se debe seguir estricto. En algunos casos, en límites trigonométricos, sí hay que seguir un orden estricto. Pero es pasar el tiempo. Ya ustedes después se van a dar cuenta que es más fácil hacerlo directo. ¿Sí? Y esto aquí es igual. 1 al cuadrado, entonces pues, ya evaluando el límite es igual a 1 al cuadrado más 5 por 1. Entonces aquí es igual a esto. 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, más 5 por 1, 5. A esto de aquí él le llama a esto le llama, para que entienda lo que está haciendo aquí, a esto le llama L y a esto de aquí le llama M. De tal manera que suma aquí L más M. Y L más M nos da 8.
8. En pocas palabras, a esto le llamamos f de x y a esto le llamamos g de x. Pare de contar. ¿Ya? Entonces, f de x va a obtener un límite L y g de x va a darme un límite M. Entonces, el límite de una función f de x más o puede ser menos g de x siempre y cuando L y M es la suma de los dos límites. Es lo que nos dice acá. ¿Sí? Entender esta expresión de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De mi parte, no, ingeniero. Muy bien. Ahora sí, vamos acá. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Límite cuando x tiende a de f1 de x es igual a L1. Límite cuando x de f de 2 es igual a 2. Y el límite cuando x tiende a... la suma de los enésimos límites. Vamos a ponerlo. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Que el límite cuando x tiende a 1, que es un valor bajo, dejo, por ejemplo, 3x al cubo menos 5, x al cuadrado, más 8x menos 10. ¿Ya? Eso nos quiere decir que cada uno de estos va a tener un límite. Perdón. Haciéndole como nos dice allá, esto sería para mí f de x, f1 de x. Esto sería f2 de x. ¿Qué sería esto? f3 de x. Y esto de aquí sería f4 de x. Cada uno de ellos nos va a dar un límite, un L1, un L2, un L3 y un L4. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de f de 1x más f de 2x más f de 3x más f de 4x más f de n, de un enésimo término, es la suma de los límites, límite 1, límite 2, límite 3, hasta límite n. Eso nos está diciendo en ese teorema. Entonces, el primer límite será, ya resolviendo para que se den cuenta, será límite cuando x tiende a 1. Por ser esta vez lo estoy haciendo paso a paso, ¿no? Después yo los hago directo. De 3x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 1 de 5x al cuadrado. Acá es cubo, por cierto. Borrar esto. Más 8. Más el límite, perdón. Que se pasa bastante tiempo escribiendo esta expresión límite. Pudimos haberlo hecho directo, pero solo es para explicar la propiedad. Después ya los aplicamos directo. Límite cuando x tiende a 1 de 8x y menos el límite cuando x tiende a 1 de 10. Cada uno va a obtener su propio límite. Acá es 1. 1 al cubo es 1 por 3. Nos da 3. Menos 1 al cuadrado es 1 por 5. 5. Este límite nos dio 5. Más 8 por 1, 8. Nos dio 8. Y acá el límite de una constante es la misma constante. Si sumamos esos tres límites nos da 8 y 10, 18 y 3, 21. 21 menos 5, 16. Entonces ese límite, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo es la suma de los límites. Límite 1, límite 2, límite 3. Enésimos límites. Eso es todo lo que dice la propiedad. El límite dio el producto. A ver, el límite cuando f de x tiende a... Sí, el producto. ¿Ya? El límite del producto es igual al producto de los límites. Esto es interesante saber. Yo creo que el tiempo no nos va a quedar. Ya mismo se nos acaba. Límite cuando x tiende... Demos valores bajitos para no complicarnos. Por ejemplo, de 3x por 5x menos 2. ¿Ya? Entonces, esto es igual al producto de los límites. Es decir, límite
cuando X tiende a 1 de 3X, ajá, por el producto del límite, y esto es interesante saber, el límite trigonométrico se utiliza bastante esto, de 5X menos 2. Entonces esto es igual, evaluamos el primer límite, 3 por 1, 3, ya, evaluado el límite. Y el segundo límite, 5 por 1, 5, 5 menos 2, ¿cuánto nos da? 3. El producto de los dos límites, 3 por 3, 9. Y ya está. Si no entienden, ya. Aquí nos dice que si X tiende a d de X1, igual a la suma de los enésimos productos. Eso da lo mismo. Como poner aquí facilito, ¿no? Límite cuando X tiende a 1 de 3X por 2X más 1 y por X menos 2, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3 términos. Podría ponerle otro término acá, límite de por 4. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enésimos términos puedo multiplicar. Y ese es igual al producto de los límites enésimos, ¿no? Es decir, límite cuando X tiende a 1 de 3X por el límite cuando X tiende a 1 de 2X más 1 por el límite cuando X tiende a 1 de X menos 2 y por el límite cuando X tiende a 1 de 4. Ya, y cada uno va a darme un propio límite. El primero, cuando tiende a 1, nos va a dar 3, que multiplica al segundo, esto es por 2 por 1, 2 más 1, 3. Ajá. El otro límite me va a dar 1 menos 2 es menos 1. Y el otro límite de una constante me da 4. Y pudiéramos seguir multiplicando. 3 por 3, 9 por 4, 36 por 1 menos 36. ¿Ya? Ya hemos comprobado esa propiedad. Vamos por acá. Teorema del límite. Si el límite cuando X tiende a de f de X es igual a L y N es cualquier número entero positivo, entonces nos dice que el límite cuando X tiende a de f de X elevado a la N es igual al límite elevado a la N. Vamos a ponerlo a esto. Más fácil. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando X tiende a 1 de X menos 2 al cubo. Esto es lo mismo que tener que el límite cuando X tiende a ¿cuánto? A 2 de X menos 2, pero al cuadrado. Dicho de otra manera, esto es igual a X menos 2, 2 menos 2, 0. Aunque debía haberle puesto X más 2 mejor. X más 2 para que se me sume. No me salga 0. Entonces sería, evaluando el límite, 2 más 2, 4. Pero todo esto al cuadrado. Entonces esto es igual a 16. ¿Ya? Se puede hacer eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, ingeniero, ¿me puede repetir cómo es ese procedimiento nuevamente? ¿Mande? Sí, yo tengo una duda. ¿Me puede repetir cómo es eso? No, Ya. me quedé ahí. Entonces, o pudo haber escrito aquí, pero cuando tiende a 2 era. Cambiémosle para que no salga 4, ¿ya? Porque ha sido 1. Listo. Perdón.
Bueno, entonces, y vamos por aquí, hay otro límite. Vamos a ver. Nos dice, el cociente de los límites. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de 5x sobre, pongámosle así, 5x sobre x más 1. ¿Ya? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 5x sobre el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. ¿Sí? A ver, perdón. Entonces esto nos va a dar igual, evaluando los límites, arriba 5 por 1, 5. Y abajo 1 más 1, 2. La respuesta es 5 medios. ¿Ya? Y el de la raíz enésima que nos interesa. Nosotros solo los hemos de utilizar por ahí. Por ejemplo, nos dice que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de 2x, pongámosle al cuadrado, menos 3. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que tener que... esto es lo mismo que tener raíz enésima del límite cuando x tiende a 1 de la expresión 2x al cuadrado menos 3. Entonces, este límite... no, ya evaluemos al límite de una vez. Esto es igual a 2, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 menos 3, menos 1. Raíz de menos 1 no está en el campo de los reales, sumémosle mejor el 3 para que nos salga. No son inventados, entonces sería 2, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 más 3, 5, raíz cuadrada de 5. Entonces, ese límite es raíz cuadrada de 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Y estos de aquí los podemos ver mañana. Son fáciles, repásenlos. Son casi la misma aplicación. Bien, entonces, yo necesito hacer algo con ustedes. Ya les voy a mandar un debercito donde estén aplicando estos límites. Pero sí necesito levantar una información con ustedes. Entonces, con el señor presidente del curso, necesito que mientras yo me retiro, ustedes me levanten esa información. Presidente, aquí con todos los que están presentes, ya le voy a compartir lo que tiene que levantar, ¿ya? ¿Está por ahí el presidente del curso? Sí, digan. Ya le indico lo que tiene que hacer. Estoy cerrando nomás tantas ventanas que tengo abiertas. Ya, yo le voy a mandar al grupo del WhatsApp lo siguiente. Esta información